Si últimamente te llama la atención estudiar coaching profesional, este video te interesa porque vamos a revisar cómo ser coach. Hola, soy Liliana, coach personal, y en esta ocasión quiero aprovechar la oportunidad para responder una pregunta que me hace una de mis clientes. Carla me dice: hola Lili, muchas felicidades por tu programa y por la información que nos compartes. Me es de mucha utilidad. Ay, Carlita, qué linda, muchísimas gracias. Y su pregunta es: ¿cómo puedo estudiar coaching y cuáles son las alternativas disponibles? Mira, Carlita, actualmente existen diferentes opciones con las que puedes estudiar formalmente la metodología, pero antes de responder exactamente a tu pregunta, quiero compartirte información que te puede interesar. En todos mis años de experiencia como coach, he visto que algunas personas me hacen esta consulta porque quieren saber, oye, bueno, a ver Lili, ¿tengo que ir a alguna escuela o tengo que estudiar a lo mejor un curso corto de cuántas horas, a lo mejor si es nacional o internacional? Y bueno, ahí de pronto nos podemos confundir entre cuáles son las opciones disponibles y cuál es el mejor programa que satisface tus necesidades. Aunque cada caso, Carla, es diferente, yo te diría que hice una clasificación que comprende 980 personas y que recopilé esta información para hacer la clasificación en un periodo de diciembre del 2016 a mayo de este año 2021. Y encontré aspectos y características interesantes. Esta clasificación te la comparto a continuación. Mira, todas estas personas las dividí en 3 diferentes grupos, en donde probablemente a lo mejor te puedas identificar en alguno de ellos. El primero lo nombré aficionados versátil. Tú serías un aficionado versátil si eres un estudiante o ejecutivo y quieres estudiar coaching porque te encanta aprender y conocer temas nuevos. Escuchaste sobre el coaching y dado que está relacionado con el desarrollo y la productividad, crees que es una excelente oportunidad para ponerlo en práctica en tu vida personal y laboral. Dispones de tiempo libre generalmente y te gusta la variedad en los temas de aprendizaje. Por lo tanto, lo que necesitas es una buena lectura quizás o algún curso práctico que sea corto y flexible. Fíjate cómo, Carla, en esta categoría de aficionado versátil se encuentran todas aquellas personas que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Yo normalmente me encuentro en búsqueda de temas nuevos porque me encanta aprender y todo el tiempo estoy leyendo, pero no necesariamente significa que yo vaya a trabajar como coach, ni tampoco que lo vaya a utilizar al 100% en mi trabajo. Simplemente es porque yo quiero conocer la metodología. A lo mejor es porque lo escuchaste, algún amigo te dijo, o lo escuchaste con algún compañero en la oficina, pero simplemente esa es tu necesidad. Tú serías entonces un aficionado versátil. Ahí yo te sugeriría, por lo tanto, estudiar quizás un curso cortito que no tenga tantas horas, probablemente menos de 7 horas de duración, o quizás que empieces con alguna buena lectura. Un par de libros. En este mismo canal vas a encontrar algunos videos en donde ahí te comparto cuáles son, en mi opinión, algunos de los mejores libros de coaching con los que puedes empezar para documentarte correctamente. Ahora, el siguiente grupo o la siguiente categoría los nombré como conocedores temporales. Tú serías un conocedor temporal si eres ejecutivo o emprendedor que casi no dispone de tiempo libre. Quieres estudiar coaching porque tienes un equipo a tu cargo y quieres ayudarlo a conseguir más y mejores resultados, al mismo tiempo que refuerzas tu currículum. En tu vida personal, eres alguien que lee normalmente de 1 o 2 libros al mes y estudias ocasionalmente nuevos temas para ser una mejor persona y elevar la calidad de tus relaciones, tanto en la oficina como a nivel personal. Fíjate cómo aquí tú caerías en esta categoría de conocedor temporal si tú ya tienes un objetivo en particular con el que quieres estudiar coaching profesional. Ahí, por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿sabes qué, Liliana? Es que yo ya soy un gerente de ventas, yo ya estoy como gerente de recursos humanos, o ¿sabes qué? Tengo una posición de liderazgo, tengo una dirección comercial.
Ahí lo que estás buscando es desarrollar a tu gente y lo que quieres es utilizar la metodología del coaching para mejorar la interacción en tus relaciones, tanto a nivel personal como laboral. Fíjate cómo aquí yo lo que te sugeriría es estudiar un curso que sea, ahora sí que tenga mucho más contenido y que probablemente también te dé herramientas de práctica, ¿no? Probablemente aquí un curso de 8 a 18 horas, probablemente en ese rango te puede dar muy buena información y quizás si tienes algún curso que sea FaceTime en donde tú puedas interactuar con un capacitador directamente, pues te va a agregar bastante valor porque tú ya le puedes hacer preguntas puntuales de lo que necesitas en tu trabajo o capaz que tú ya tienes casos específicamente de personal que quieres revisar con un experto. Entonces, aquí, en ese caso, eso es lo que te sugiero. Quizás una lectura probablemente se va a quedar corta. Por esa razón, tú ya necesitas un curso que te dé valor curricular, pero que también te dé más herramientas. Ahora, la última categoría o el último grupo de personas, yo las nombré como profesionales experto. Tú serías un profesional experto si eres ejecutivo, emprendedor o coach que busca afinar sus conocimientos y ganar expertise en la materia para destacarse en el mercado laboral y empresarial. Has tenido o tienes una posición de liderazgo y buscas desarrollar continuamente a tu gente. Si trabajas de forma independiente y quieres ayudar a tus clientes en el logro de metas, además de que puedes estar muy comprometido con la educación continua. En tu vida personal, normalmente lees 4 libros o más al mes y consideras valioso el estudio, pero también la práctica. En tu vida personal quieres cultivar buenos hábitos y generalmente lo haces. Te gusta también conseguir relaciones satisfactorias. Fíjate cómo aquí la necesidad de estas personas es diferente, porque en esta categoría caen regularmente los high performers. ¿Qué es un high performer? Son personas que normalmente van por más, quieren aprender más y aquí ya me dicen, oye, ¿sabes qué, Liliana? Yo lo que quiero es realmente ganar expertise, quiero diferenciarme en el mercado. A lo mejor aquí ya caen también a lo mejor coaches que ya están trabajando por su cuenta, que dan programas de capacitación, que están trabajando en la materia y lo que quieren es afinar la metodología. Y además lo quieren hacer FaceTime directamente con un capacitador porque también quieren tocar base, hacer consultas, llevar sus preguntas específicas del trabajo o incluso de su negocio y aspectos de mercadotecnia. Aquí, fíjate cómo también la necesidad es diferente. Por eso, esta clasificación que te comparto de las 3 categorías que te decía de aficionado versátil, conocedor temporal o profesional experto, las necesidades son diferentes. Yo no te diría que una es que esté bien y la otra esté mal o a lo mejor una sea mejor que otra. De ninguna manera, simplemente es cuál es la necesidad de esta persona. Tú normalmente con esto que ya te he venido compartiendo en este video, ya puedes ir como tomando apuntes y ya puedes decir, oye, ¿sabes qué? No, yo creo que todavía no estoy ahí, a lo mejor todavía no soy un profesional, ni busco tampoco trabajar de forma profesional en el coaching y solamente lo que quiero es aprender la metodología, leer un poco más. Bueno, ahí simplemente como tu necesidad es esa, lo que necesitas es una buena lectura, un curso cortito. Pero si estás en el otro extremo que te acabo de compartir hace un momento como profesional experto, pues ahí definitivamente lo que necesitas es estudiar un programa de capacitación muy completo o programas de certificación. Estos programas de certificación normalmente los vas a encontrar ya sea que los imparta una institución o un profesional capacitador autorizado, como es mi caso. Si este es lo que tú estás buscando, yo ahí te sugiero también que analices cómo vas a ejercer la metodología. Por ejemplo, aquí entra lo que te decía al inicio del video, que hay personas que incluso también se preguntan, oye, Liliana, pero además de estas alternativas, pues de pronto hay certificaciones que son internacionales, pero otras son nacionales. ¿Qué es lo que tú me recomiendas? Yo aquí te diría, todas son muy buenas, pero también tienes que echarle un ojo a cuál es tu tiempo libre, o sea, de cuántas horas dispones en tu tiempo libre para estudiar el programa, pero también tu presupuesto.
De ahí a que, por ejemplo, si tú dices, oye, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un programa de certificación nacional y un programa de certificación internacional? Yo te diría, en contenido normalmente son muy similares. Lo que pasa es que volvemos a cuál es tu necesidad, qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo personal. Yo trabajé muchísimo tiempo en el mundo corporativo y ahí tuve personal a mi cargo a nivel nacional. Estuve como gerente de ventas con alcance a nivel nacional en México. Pero también después estuve trabajando en una alianza en donde constantemente y casi todos los días estaba en contacto con gente de Alemania principalmente, pero también de otros países. Ahí normalmente todas las juntas eran en inglés todos los días, call conference a todas horas y también juntas y presentaciones con directores generales. Fíjate, en mi caso, yo normalmente inicié estudiando un programa de certificación internacional porque normalmente todas las preguntas de coacheo y toda la experiencia necesitaba hacerla en inglés. Por esa razón es que también, además de tener una certificación en español, también tengo una certificación internacional. Pero, por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Liliana, no, yo ahorita estoy en mi negocio, lo estoy empezando, estoy apenas haciendo capacitaciones, apenas comencé como revisando todo esto del coaching o simplemente voy a dar mis sesiones personales, como lo hago yo en mi caso, si ya viste por ahí mi página, pues entonces quizás te convenga un programa de certificación de alta calidad, pero con reconocimiento nacional, como son, por ejemplo, los programas de capacitación avalados por el Conocer y la SEP, que aquí mismo en este video te voy a dejar un enlace para que veas más información al respecto. Ahora, también me puedes enviar un mail a liliana@quieroplaticar.com porque quizás si te surge alguna duda con todo esto que ya te comenté en el video, pues mándame tus comentarios y dime para atender cualquier inquietud que puedas tener al respecto. Entonces, Carla, nuevamente muchísimas gracias por tu interés, por tu interacción y a todos también porque probablemente si tú eres nuevo en este canal, también te invito a que te suscribas y a que me dejes tus comentarios por si tienes alguna duda adicional de toda esta información que revisamos sobre cómo ser coach. Recuerda que existen diferentes alternativas disponibles, pero lo primero que hay que revisar es cuál es tu necesidad. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad, deseo que tengas un excelente día y nos vemos pronto.